Hola mis queridos hermanos y hermanas, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática, pero vamos a pedir, como es nuestra costumbre, primero que todo, la dirección del Espíritu de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, pedimos tu dirección en el repaso de la lección de la escuela sabática. Y como siempre te pedimos, Señor, a medida que vamos aprendiendo lecciones que tú nos envías a través de esta lección, queremos que nos ayudes a ponerlos en práctica. Quédate con nosotros, Señor, desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, la lección tiene como título El pacto en el Sinaí. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 4 y 6. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. En esta lección se nos introduce que vamos caminando geográficamente hacia la tierra prometida. Acuérdese, no solamente estudie la lección, introduzcase en el pueblo de Dios y caminemos, porque vamos a llegar ahora al monte Sinaí. Y allí vamos a recibir la ley, pero hay preparativos que Dios pidió que vamos a estudiar. También vamos a leer los 10 mandamientos. Si eres nuevo en este canal y si no conoces esos mandamientos, bueno, a leerlos los vamos a aprender, porque hay otros mandamientos que no son los que están en la palabra del Señor, pero ahora los vas a conocer. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué fue lo que Dios mismo escribió? Porque Dios bajó a ese monte Sinaí, el monte de Horeb, que es el mismo, y con su propio dedo en tablas de piedra, que según la palabra del Señor, en el conocimiento, en la interpretación de los israelitas y de otros pueblos, era un símbolo de eternidad. Pero en la introducción nos habla acerca de que los hombres se apartan de Dios, y eso es muy triste, pero que el Señor siempre, a través de la historia, ha buscado a las personas que se han alejado de Él. Y esto lo vemos, como dice la lección en la introducción, principalmente con nuestros primeros padres, Adán y Eva, quien fue Dios el que tomó la iniciativa de buscarlos. Ahora, esto es una constante en el proceder de Dios. Dios siempre nos está buscando. Y aquí nos dice, ¿verdad? En esta lección, Dios nos llama a todos. Nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta a este llamado que nos hace Dios. Así que vamos entonces a comenzar el estudio, el repaso de nuestra lección de la escuela sabática. El día domingo tiene como título En el monte Sinaí. Después de haber caminado ya 2 meses, llegan a esta montaña. Una montaña con muchos recuerdos para Moisés. Allí fue donde apareció la zarza ardiente. El monte Sinaí es el mismo monte Horeb, y allí los lleva el Señor al pueblo. El objetivo principal de este día es que Dios quería hacer de este pueblo un pueblo especial, su tesoro, su pueblo. Y ahora Dios va a hacer un pacto con ellos. Es muy interesante, ¿verdad?
¿Qué tenía este pueblo que darle a Dios? Pero Dios toma la iniciativa y va a hacer un pacto. Y el centro de ese pacto es su presencia, ¿verdad? Y ese pacto se va a realizar en obediencia a la ley de Dios. Dios va a entregar los mandamientos de Él, que Él mismo va a escribir. Así que en este día Dios les promete a ellos que si obedecen esos mandamientos, ellos serían su especial tesoro. Leemos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 8. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Esta iba a ser la única nación que no iba a estar sometida al paganismo. Iba a ser un pueblo santo, apartado. Este pueblo tenía una gran responsabilidad. Al ser el especial tesoro de Dios, también debía de comunicar la luz a las demás naciones que estaban alrededor, aquellas que no iban a ser destruidas, para que también conocieran la palabra del Señor. El plan que Dios tenía en realidad, según patriarcas y profetas, era que el conocimiento de Dios a través de su pueblo se extendiera a todas las personas que existían. Es como lo que estamos haciendo ahora, predicando el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Este era el objetivo de Dios, que este pueblo fuera la luz. Pero tenía que ser un pueblo apartado, un pueblo santo. Y aquí dice, ser un pueblo santo significa dedicarse a Dios y revelar su carácter a los demás, especialmente a las naciones de su entorno. También fueron llamados a funcionar como un reino de sacerdotes que conectarían a otras personas con Dios, guiándolas hacia Él y enseñándoles su camino y sus leyes. Ellos debían ser el tesoro especial de Dios, pues el Señor quería hacer de Israel su canal para iluminar al mundo con el conocimiento acerca de Él y su carácter. Como dijimos al comienzo de la introducción, geográficamente Dios los iba a llevar a la tierra prometida, pero en realidad Dios quería que este pueblo fuera hacia Él, que se entregara a Él, porque entregándose a Él, conociéndolo como Dios, obedeciéndolo, iban entonces a poder entrar a la Canaán terrenal, a la tierra prometida que fluye leche y miel. Así que si no podían entregarse a Él, bueno, como veremos en los estudios siguientes, esto no se podía realizar solamente a través de una entrega a Dios, y hoy sigue siendo igual. Solamente entregarnos a Dios es lo que nos ayudará para que podamos estar preparados para entrar a la tierra verdad prometida, que no será en esta tierra como decíamos la semana pasada, sino a la Canaán celestial. El día lunes tiene como título la preparación para recibir el don. Como ya hemos estudiado, después de 2 meses el pueblo llega al monte Sinaí, un monte muy importante. 500 años después, Elías fue a ese monte a refugiarse cuando, después de hacer
el gran milagro en el Monte Carmelo, vio que pues Jezabel quería destruirlo, y allí lo fue a buscar Dios para que él pues siguiera siendo un profeta. Su obra no había terminado y finalmente, como sabemos, Dios se lo llevó. El monte, como daban los datos en el día de ayer, realmente no se sabe cuál es. Se cree que es un monte que se llama Jebel Musa y que tiene una altura de 2.285 metros, pero con tantos años que han pasado, realmente no se sabe exactamente cuál es este monte tan sagrado, pero estoy seguro que cuando Cristo venga y tú y yo nos vayamos con Él por la eternidad, vamos a saber dónde estaba ese monte ubicado. Pero bueno, aquí dice que Dios va a preparar el pueblo, va a dar instrucciones para Él darle la ley, que es el pacto que iba a hacer con el pueblo de Dios. Hay algunos datos aquí interesantes antes que entremos a estudiar qué fue lo que le pidió Dios al pueblo antes de recibir la ley. En primer lugar, nosotros estamos acostumbrados, como yo mismo dije, a llamarle a estos 10 preceptos la ley. Sin embargo, dice aquí que ni en el libro de Éxodo, ni en el libro de Deuteronomio, que es donde aparecen las dos menciones o los relatos de la ley, uno fue escrito por Dios y el otro es una repetición que dio Moisés de los mandamientos. Y bueno, como veremos más adelante, hay ciertas pequeñas diferencias porque Moisés lo dijo de memoria, él vivió esos acontecimientos, así que él los relata en el libro de Deuteronomio. Pero bueno, a estos 10 mandamientos, como nosotros estamos acostumbrados a llamarlos, se les llama el testimonio, que sería en hebreo la palabra o las palabras Dibre Haberit, ¿verdad? Y aparece en Éxodo 34:28, si quiere buscar la palabra original. Yo se las voy a poner aquí para que usted la vea. Y también se conoce como las 10 palabras. En hebreo sería Aseret Hadebarim de Dabar, ¿verdad? Que significa palabra, sentencia, asunto, discurso, historia, promesa, pronunciamiento, ¿no? Son las definiciones de esta palabra Aseret Hadebarim de Dabar, ¿verdad? Pero, bueno, estudiando estos datos para aprenderlos, creo que son interesantes. Entonces vamos nosotros a estudiar qué fue lo que Dios le pide a este pueblo para que pueda recibir los mandamientos. Y lo que pide es muy interesante, porque yo creo que esos pedidos que se hizo allá en el monte Sinaí, en el monte Horeb, también están válidos para nosotros hoy en día, si queremos obedecer al Señor. Son principios eternos. Veamos algunos de ellos. Bueno, en primer lugar, vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Muy bien, vamos a ver entonces los requerimientos que Dios le pidió a este pueblo para poder encontrarse con él cerca del monte Sinaí. Dios va a desplegar un poder inmenso que lamentablemente ocasionó pánico entre el pueblo de Dios, pero es que las instrucciones que Dios da son específicas. Dios es un Dios santo. Ahora imagínese, como yo vengo diciendo, lo que usted está allí con su esposa, con sus hijos, y va a comenzar a oír, ¿verdad? Ese zumbido, las bocinas, el monte estremecerse, Moisés hablando y Dios respondiendo. Eso era algo realmente muy, ¿qué podemos decir? Emocionante, terrible, ¿verdad?
era algo maravilloso, pero al mismo tiempo, pues como seres humanos, estar en la presencia, en la santidad de Dios, pues como somos pecadores, nos produce cierto temor. Pero Dios es amor. Él no quería producir eso, solamente querían que entendieran que Él tiene poder para hacer este pueblo un pueblo especial, para que creyeran en Él, para que supieran que Él lo iba a cuidar y que era el único Dios verdadero. Por eso desplegó todo este poder. Veamos entonces los requerimientos que el Señor le pide a través de Moisés a este pueblo que hagan para encontrarse cerca del monte Sinaí. He puesto los versículos para que podamos leerlos, los he enumerado para que sea más fácil poder comprender lo que Dios pidió. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Voy a leer una cita después que termine de dar estos preparativos que Dios pide para que entendamos bien qué es santificarlo, qué es lo que tenían que hacer ellos mientras esperaban, porque Dios les dio un plazo. Versículo 11, y estén preparados para el día tercero. En el día 3, tenían 3 días para prepararse, para meditar, para orar, para encontrarse, para recibir ese pacto. El día 3 dice tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujeres. Lo que le está pidiendo Dios al pueblo es santificarse, no tener relaciones íntimas con ninguna mujer. Y el versículo 22 dice: y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Los pastores, en este caso, los sacerdotes, tenían que santificarse. Versículo 24. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Que Moisés puso una barra, inventó una barrera allí para que no cruzaran ese límite, porque cualquiera que cruzare, tocar esa barra, tocarla nada más, sea animal o persona, iba a morir inmediatamente, asaeteado o por el mismo Señor. Versículo número 12. Y señalará término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. O sea que esto era muy serio. ¿Qué haría usted? ¿Qué hubiera hecho yo si estuviera allí? Por supuesto que no nos íbamos a ir a tocar esa barrera que levantó Moisés, porque ya había una indicación de que cualquiera que lo hiciera, que se rebelara y tocara eso, pues iba a perder la vida. Así que era muy importante que ellos siguieran estas instrucciones. Hermanos, Dios es santo, ¿verdad? Dios no es que quiera asustarnos, es que Él es santo y nosotros hemos caído en pecado. Y entonces no nos podemos presentarnos de cualquier manera delante de Dios. ¿Es esto hoy válido en las iglesias que estamos? Claro que sí. Sigue siendo Dios santo. Hoy pareciera como que hay muy poco respeto por el Señor. Ayer tuvimos un programa en la iglesia que hablábamos acerca de la vestimenta, de cómo guardar el sábado, de la reverencia. Hoy hay muchas excusas para no ser reverente. Hay excusas para no vestirse de acuerdo a la voluntad del Señor, como veremos. Y está muy claro, especificado en el Espíritu de Profecía, que hasta la ropa que usamos para el sábado debería ser diferente, no cualquiera preparada para eso, porque nos vamos a encontrar
con un Dios santo, pero algunos insisten en que Dios mira el corazón y no lo que está por fuera, que Dios nos conoce y todo eso. Y hacemos toda una serie de excusas para no cumplir lo que Dios nos pide. Pero yo creo, hermano, que si usted hubiera estado allí, usted no hubiera dicho Dios mira el corazón nada más. Usted se hubiera ubicado y usted hubiera hecho lo que Dios le pedía. Porque en ese caso, que era una teocracia, usted hubiera perdido la vida. Hoy hacemos lo que nos da la gana, la irreverencia en el templo, buscamos excusas, que los niños son niños, que esto, que lo otro. Y no estoy diciendo que los niños no sean niños, pero somos bastante irreverentes porque hemos perdido tal vez el concepto de la realidad de que Dios está en su templo. Él dice que donde hay 2 o 3 reunidos, yo estoy allí. Dios está allí, pero a veces nuestro comportamiento deja mucho que desear. ¿Qué sería si la iglesia la transportaran al monte Sinaí, donde leeremos algunos pasajes? ¿Qué fue lo que sucedió cuando se manifestó el poder de Dios? Dios era santo y el pueblo era un pueblo que venía de la esclavitud, que no entendía muy bien algunas cosas, y como ya estudiamos, tenían que aprender disciplina, tenían que aprender cómo acercarse al Señor. Ahora, ¿qué significa o qué fue lo que Dios le dijo a Moisés que este pueblo hiciera? ¿Qué le dijo Moisés que hicieran en estos 3 días mientras ellos se preparaban para acercarse a este monte? Vamos a leer una cita que nos va a ayudar a entender cómo debemos prepararnos para acercarnos a la presencia de Dios. Porque si nosotros hiciéramos esto, qué diferente sería la vida espiritual en nuestras iglesias, en una forma colectiva o en una forma espiritual. Ese deseo de ir a la iglesia cambiaría. El querer estar en la presencia de Dios, el reconocerlo como santo, como creador, como un Dios proveedor, como nuestro Salvador. Esta cita realmente es sumamente importante, así que vamos a leerla y espero que la vuelvas a leer para que podamos meditar en qué es lo que deberíamos de hacer antes de presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Vamos a leerla. Se pidió a la gente que se abstuviera de labores y cuidados mundanos y que se dedicara a meditaciones devocionales. También les pidió que lavaran sus vestiduras. No es menos exigente ahora que en aquel entonces. Es un Dios de orden y requiere de su pueblo sobre la tierra que practique hábito de estricta limpieza. Los que adoran al Señor con ropas sucias y sin bañarse, no comparecen delante de Él de una manera aceptable. No se complace con su falta de reverencia y no aceptará el culto de adoradores sucios, porque de ese modo insultan a su Hacedor. El Creador de los cielos y de la tierra considera de tanta importancia la limpieza que dijo, y laven sus vestidos. Bueno, por supuesto, siempre hay personas que esta cita no les gusta, que piensan que uno las busca para, pues, hacer que los hermanos se sientan mal, pero aquí dice que Dios, yo no sé si habrá alguien que no se bañará. Pues en esa ocasión tenían que bañarse. Tenía que ver con cosas externas, ¿verdad? No solamente con el corazón, porque se espera que si el corazón está lleno del Espíritu de Dios, se va a ver externamente también, se va a obedecer. El pueblo tuvo que lavar su ropita, ¿verdad? Prepararse, no solamente en una forma espiritual, sino también físicamente para presentarse delante del Señor. Así que, bueno, ustedes déjenme su comentario. Hay personas que nunca están de acuerdo con esto, que discuten y discutirán. Yo no discuto esto, pero yo creo, hermano, que la vestimenta es importante, es un reflejo de lo que está en nuestro corazón. Ahora, estoy de acuerdo, ¿verdad?, que cuando comienzan a ir a la iglesia, bueno, es un proceso. No es lo mismo estar de tiempo en la iglesia y llegar de una vez, pero estas personas deben aprender, ¿verdad?,
que están delante de la presencia de Dios. Y una forma de que los nuevos miembros de la iglesia aprendan es que esa iglesia que ya sirva al Señor, esos miembros que creen en el Señor, sigan las instrucciones que Dios les da para acercarse a la presencia de el Señor. Muchos les gusta usar o decir somos pecadores y pecadores y pecadores, pero simplemente para seguir viviendo como pecadores, no quieren cambiar. Somos pecadores, nos acercamos a un Dios santo, pero Dios quiere que nos preparemos para entrar en su presencia, ¿verdad? Con su ayuda, por favor, escuche bien, con la ayuda de Él todo es posible, ¿verdad? Así que yo sé que estos principios están vigentes hoy también para nuestra adoración en el templo. Ahora imagínense, estamos a punto de entrar en la tierra celestial. Dios vendrá a buscar a su pueblo. Nos vamos a encontrar con Él. La Biblia claramente dice que los que no estén preparados serán, digamos, aniquilados con el fulgor de su gloria. Entonces, debemos de prepararnos. No discutamos si se puede, si no se puede, que el corazón haga lo que Dios le dice. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado allí? ¿Hubiera hecho lo que Dios le pide, lo que Moisés le pidió? ¿O simplemente hubiera dicho, no me da la gana de lavar mi ropa? A mí me quiere Dios como sea. Bueno, aquí dice, esta cita es para el tiempo de ahora. Que los que no se bañan, dice aquí, no aceptan su adoración. Es una cita un poco difícil, pero yo creo que todos nos bañamos, ¿verdad? Para ir al templo. No creo que nadie vaya sin bañarse, arreglarse lo mejor que pueda. Hay veces la gente se arregla para otras actividades lo más que pueden, pero para el templo, para ir a ver a Dios, no les importa. Aunque algunos dicen que ese argumento no es válido, porque Dios mira el corazón. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Debemos crecer espiritualmente para poder estar en la presencia de Dios. El día martes tiene como título el don del decálogo, un regalo de parte de Dios. Leemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo número 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que vamos a hacer aquí en este día, al ver este don, es simplemente leer los mandamientos del Señor. Puede ser que tú entres a este canal y realmente conozcas unos mandamientos, pero que no sean los que están en la Biblia. Entonces los he dividido, ¿verdad? Del 1 al 10, para que podamos pues identificarlos bien, porque hay personas que a veces se confunden con los mandamientos. Son 10 mandamientos. ¿Hay otros mandamientos? Sí, la Iglesia Popular tiene otros mandamientos que no son los que escribió Dios. Ahora, meditemos en esto, ¿no? Porque es algo impresionante cuando nos damos cuenta que estoy siguiendo mandamientos que no escribió Dios. Eso es impactante. El que quiera hacer la voluntad del Señor, inmediatamente se da cuenta que hay una ley que Dios escribió con su dedo, que Él la repitió al pueblo y que al leerla no se parece a la que la mayoría de cristianos obedece. Es impactante, ¿no? Si de verdad amamos al Señor, vamos ya a preguntar, ¿y qué pasó? Porque yo sigo mandamientos que no están escritos en la palabra del Señor. Son mandamientos inventados por hombres. Ya en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 25, había una profecía donde decía que un poder iba a cambiar los mandamientos de Dios, o pensaría en cambiarlos, porque aquí en la tierra los ha cambiado, pero esos mandamientos que Dios hizo no los cambia nadie, Él mismo los escribió. Y como veremos, están válidos, porque ese es otro problema que está surgiendo, no solamente fuera de la iglesia, donde la gente dice que Dios los eliminó, sino que aún dentro de la iglesia nuestra no se dice que están eliminados, pero insistimos y insistimos. No estoy en contra de los pobres miembros de la iglesia, pero sí de los predicadores que insisten tanto en recalcar que no podemos guardarlo, que es imposible guardarlo. Y algunos sutilmente hasta dicen que sin la ayuda de Dios. Y algunos exaltan a Jesús, pero
minimizan la ley de Dios. Y eso es algo terrible, hermano. Porque sin la ley, como veremos aquí en esta lección, no hubiera evangelio. La ley tiene sus funciones, como lo vamos a ver. Pero vamos a leer los mandamientos del Señor como están escritos en la palabra de Dios. Comencemos con los 4 primeros mandamientos. Estos mandamientos tienen que ver estrictamente con la relación entre el adorador y Dios. O sea, en una forma vertical. Cristo, ¿verdad?, resumió estos mandamientos en 2 categorías. En San Mateo capítulo 22 y versículos 36 y 37, Jesús dice lo siguiente. El escriba se acercó al Señor Jesús para tentarle y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Muy bien, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que solamente debemos honrar y obedecer a Dios. No debemos tener ídolos. Ahora, en aquel entonces, los ídolos tenían que ver con imágenes. Ahora, tal vez no tengan que ver con imágenes, aunque hay iglesias que adoran imágenes por todos lados y se postran allí. Eso es idolatría. Aquí se nos manda solamente a adorar a Dios. Solamente Él es el único Dios verdadero. Y para evitar esos problemas, el segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba. Supongamos que fuera verdad, porque los muertos nada saben. Todas esas personas que adoran y que se postran y que le han puesto un santo para la lluvia, un santo para el amor, un santo para la enfermedad. Sí, eran personas que estaban aquí, murieron y según la creencia de esta iglesia popular se fueron al cielo y están allá. Bueno, por aquí dice que si eso fuera verdad, porque no lo es, porque los muertos no se van para ningún lado, están enterrados. Si usted quiere un estudio de eso, con mucho gusto se lo doy. Pero aquí dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba. Supongamos que se fueron para arriba. No se debería hacer imagen en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No. Dice aquí: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Postrarse en una imagen, inclinarse es honrarla. Y el primer mandamiento dice que solamente nos postramos delante de Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea que debemos reverenciar el carácter de Dios, reverenciar su nombre. Hoy, mis queridos hermanos, hay el uso terrible del nombre del Señor. Todo el mundo, en inglés, oh my God, en cosas impresionantes, en chistes. Bueno, realmente nosotros deberíamos entender que el nombre de Dios es sagrado, que no podemos estar usándolo en conversaciones comunes, triviales. Es el nombre de Dios. Algunos creen, como lo que son los judíos, que pronunciar hasta el nombre en el idioma original hasta da sanidad, curación física, ¿verdad? Cuando se pronuncian estos nombres, que según ellos son 72, ¿verdad? Así que debemos tener cuidado con pronunciar este nombre, ¿no? Porque es santo, es el nombre de nuestro Dios. Así que debemos tener cuidado. Y la otra cosa que es muy importante es que cuando yo tomo el nombre de cristiano, la gente dice, él es cristiano. ¿Qué significa
cuando dicen que tú eres cristiano, que tú sigues a Cristo. Tú tomas el nombre de Dios en ti. Eres una luz o debes ser una luz al mundo. Así que cuando nosotros difamamos el nombre de Dios con nuestros actos, nosotros estamos violando también este mandamiento, ¿verdad? De no tomar el nombre de Dios en vano, porque no dará, dice aquí, por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y por supuesto tenemos el cuarto mandamiento, que es el que reconoce a Dios como el creador, como el redentor, como nuestro dueño si queremos entregarle nuestro corazón, como el único Dios todopoderoso, el que reina tanto en el cielo como en la tierra. Acuérdate, ya existía, nosotros lo vamos a ver, ¿verdad? En el capítulo 16, cuando el maná se derrama, ya este mandamiento existía allá. Los 10 mandamientos existieron desde que entró el pecado, pero algunos dicen que este no existe, que existen 9, el cuarto no. Pero aquí dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo apartó, ¿verdad? Así que debemos entonces, mi querido hermano, adorar a Dios en este día. Este es el día que debemos de ir a la iglesia. Cuando se pone el sol, ¿verdad? Debemos dejar todas nuestras preocupaciones, nuestros trabajos seculares, y así como el pueblo de Dios meditaba, pensaba, oraba, porque se iba a encontrar con él en el monte, fueron las instrucciones que le dieron. Nosotros también, cuando se pone el sol, deberíamos de cambiar nuestra mentalidad y deberíamos entonces de dedicarnos a prepararnos para encontrarnos con el Señor. Ay, hermanos, si hiciéramos eso todos y fuéramos a la iglesia en sábado en la mañana, no llegaríamos tarde. Cuando se pregunta algo en la lección de la escuela sabática, que algunos por ahí, ¿verdad?, coloquialmente batean cualquier cosa, inventan para hablar, pero no estudiaron la lección. Uno que le está dando a veces se da cuenta que no estudiaron la lección, ni tan siquiera el versículo de memoria se saben. Pero si el sábado, al ponerse el sol, ¿verdad?, estudiáramos la palabra del Señor, repasáramos el versículo de memoria, sería un problema, porque todo el mundo quisiera comentar o preguntar algo, pero llegan tarde. Algunos hasta de en broma en predicaciones dicen cristianos de 7-Eleven. Sí, es verdad, entran a las 11 en el séptimo día, una burla, ¿no? Para burlarse de aquellos hermanitos que llegan tarde. Algunos entran y salen y no saben ni lo que pasó, pero aquí se nos pide que el sábado, por eso es que el viernes, el día de la preparación, es un día importante. Ay, hermanos, si nosotros de verdad amáramos al Señor, nosotros entraríamos en ese día en una forma diferente. La iglesia estaría llena, no tuviéramos ni que predicar tanto, porque se sentiría la presencia del Señor. Pero muchas veces sucede que hasta se le da el misionero a alguien y entonces me toca mañana el misionero. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo dejé? No lo encuentro. Y llama a la hermana y le dice, no tengo el misionero, se me perdió. O le dice, o no van. Esperando hay que llegue la gente y esperando que llegue la gente para el culto y no llegan, y hay que comenzar tarde porque el que le tocaba no llega. Pero eso es porque, mis queridos hermanos, no nos preparamos para recibir el día del Señor. Debemos prepararnos para entrar en la presencia de Dios. Estos 4 mandamientos verticales tienen que ver con la adoración
de Dios. Ahora nos vamos con los mandamientos horizontales, lo que tienen que ver con el prójimo. Y leemos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20, vamos a leer del versículo 12 al versículo número 9, donde están los otros 6 mandamientos que tienen que ver con la relación entre el prójimo. Cristo dijo lo siguiente en el versículo número 38 de Mateo capítulo 22. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos engañamos a veces. A veces pensamos que amamos a Dios, pero no queremos al prójimo. Y eso es mentira. Los mandamientos van juntos. Amo a Dios y amo al prójimo. No puedo yo amar a Dios y decir que odio al prójimo, no lo quiero. Van juntos los dos, son iguales. Si amo a Dios, voy a aprender a perdonar, voy a aprender a querer a mi hermano, aun aquel que es débil en la fe. Entonces vamos a leer el mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay una promesa aquí, ¿verdad? ¿Quién no quiere vivir más, mis queridos hermanos? Y no solo eso, ¿quién no quiere vivir en paz en su corazón? ¿Quién no quiere vivir con salud? Pues Dios promete aquí que el que honra a padre y a madre, Dios le extiende la vida, lo hace feliz, porque sea lo que es importante, son esos padres que nos dieron la vida. No dice aquí si fueron buenos o malos, solamente que hay que honrarlos. Si usted está vivo de alguna manera, sea que tal vez pues vivió muchos años atrás y la educación era diferente, su mamá lo cuidó, permitió que viviera. Bueno, a algunos no le ha pasado así. Es muy triste, ¿verdad? No todo el mundo, pero por lo general, ¿verdad? Un porcentaje grande es porque sus padres los cuidaron. Debemos, cuando están viejitos y antes, honrarlos. Este mandamiento es violado a diestra y siniestra. Yo conozco personas que se han mudado para estos lugares, para los Estados Unidos, y que tienen años que no se acuerdan de sus padres. Una vez estábamos hablando de esto, y entonces le pregunté a una persona que tenía muchos años de estar aquí, cómo estaban sus padres, y me dijo, tengo como 20 años, 10 años, que no sé nada de ello. Entonces, bueno, yo soy una persona un poco directa, le dije, hermano, usted no es cristiano. Si usted realmente ama a Dios, usted se va a acordar de sus padres. Gracias al Señor pudo este hermano pues ir hablar con sus padres, pedirle perdón por esos años que él los había abandonado, porque si hay una cosa que una madre no olvida, es un hijo que está en la distancia. Puede tener 7, 10, pero el que está allá siempre lo tiene ella en memoria. Así que, mis queridos hermanos, honremos a nuestros padres, porque este es un mandamiento con una promesa muy grande para aquellos que lo cumplen. Después del 7º mandamiento dice, no matarás, ¿verdad? Ya hemos estudiado cómo Jesús amplía esta ley. Y no solamente es la letra, sino desear el mal a otra persona, ofenderlo, hasta desearle la muerte. Ya viola este mandamiento. Pero no estamos estudiando los mandamientos en sí, uno por uno, sino nada más mencionarlos para que no se haga tan largo el video. 7. No cometerás adulterio. También lo mismo. Cristo lo amplió, lo complicó todo, ¿no? Cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio en su corazón. No hurtarás, ¿verdad? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni el carro, ¿verdad? Si ponemos esto ahora ya no hay muchos bueyes, hay carro. El carro del hermano es mejor, es eléctrico, Tesla, o pica, por lo que sea. ¿Dónde lo conseguirá? ¿Qué hará para tener ese carro? No hay que codiciar las cosas
ajenas, ¿verdad? Tiene una compañía con muchos empleados, yo no tengo. Hermanos, no codiciarán a esta cosa de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni asno, ni cosa alguna, nada, ¿verdad? De tu prójimo. Este mandamiento a veces también es violado, pero cada uno de nosotros nos conocemos. Y es aquí donde vamos a entrar, ¿verdad?, al funcionamiento de la ley. ¿Qué haríamos sin esta ley, sin esta bendición que Dios nos da? ¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos un espejo para poder vernos y ir al único que nos puede ayudar a poder cumplir estos mandamientos que, como ya dije, algunos dicen que no se puede, pero no puedo amar al prójimo y no puedo amar a Dios. O algunos dirán, yo sí amo a Dios y estudio su Biblia y predico, pero el prójimo no puedo cumplir eso. Bueno, Cristo está dispuesto, el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos cumplir esta ley, que como veremos, el cumplimiento es el amor. No podemos por nosotros solos, solo sabemos, pero si usted me dice que ni con la ayuda de Dios podemos, la verdad que entonces usted me está diciendo ni que con la ayuda del Espíritu usted pueda amar a su prójimo ni amar a Dios, porque eso es lo que significa guardar la ley del Señor, amor, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Podemos hacer esto? Ya han habido bastantes ejemplos, nunca como el de Cristo, ¿verdad?, de personas que han amado a un asesino y hasta lo han adoptado como su propio hijo. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi querido hermano. Muy bien, el día miércoles tiene como título las diferentes funciones de la ley. Vamos a ver algunas funciones, pero la función principal de esta ley es que nosotros podamos vernos en ella, como dijo Santiago, y leeremos el pasaje, y poder ver cómo está nuestra condición. Si no hay ley, mis queridos hermanos, pues no podemos ir a Cristo, porque la ley es el medio que se usa para que nosotros podamos conocer nuestra situación espiritual. Pero la lección nos dice que la ley de Dios revela su carácter, es decir, quién es Él. Por eso el apóstol San Pablo, ¿verdad?, en el libro de Romanos nos dice que de manera, Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Así como Dios es santo, es justo y bueno, la ley de Dios es santa, justa y buena, por lo tanto es el carácter de Dios. Dice que la Biblia también presenta la ley de Dios en forma muy positiva, ¿verdad? En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí nos menciona una palabra que conocemos mucho en el idioma griego, que es paidagogo, pero donde viene pedagogía. Es nuestro tutor. Era alguien que llevaba al niño al maestro, ¿verdad? Así la ley, pues al ver o enseñarnos nuestra condición, nos lleva al único que nos puede salvar. Ahora imagínense que eliminemos la ley, no existe, no se puede guardar, todas esas cosas que decimos, todas esas excusas. ¿Cómo sabemos nuestra condición, verdad? Y entonces dice aquí que la ley de Dios es como una valla, que es lo que más conocemos nosotros, ¿verdad?, que crea un amplio espacio de libertad para la vida y que advierte que los peligros, los problemas, las complicaciones, incluso la muerte acechan más allá de sus límites. Por favor, lea la lección bien. Hay muchos pasajes allí. Está Génesis 2, 16, 17, ¿verdad? Santiago 2, 12. Y bueno, mis queridos hermanos, la ley es maravillosa, ¿verdad? Se puede hacer poesía, dice el salmista, de estas palabras que para él eran su delicia, su gozo, meditar día y noche en ella. Nosotros hoy andamos discutiendo teológicamente que si se puede o no se puede, y predicadores, ¿verdad?, que
dicen que no, exaltan a Cristo, minimizan el carácter de Dios, que es su ley, y esto para mí es grave. Yo, la verdad, cuando escucho personas o predicadores que minimizan la ley, aunque exalten a Cristo, yo realmente me alejo de estas personas, porque yo creo que, como dijo el Señor, la ley de Dios estaba en el centro de su corazón. Hay que exaltar a Cristo, pero su carácter, esa ley que es santa, justa y buena. Y como hemos dicho, ¿verdad?, la función principal de la ley está en Santiago capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Vemos aquí, mis queridos hermanos, que la ley es un espejo. Por supuesto, ya lo sabemos, un espejo no lo podemos poner en la cara y limpiarnos. Lo único que nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo. Pero si existe la ley, existe el Evangelio. Si existe la ley que nos condena, existe el Evangelio que dice que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecado. Si existe la ley, como veremos, es porque Dios quiere que nosotros seamos libres, que podamos obedecerla, que sea una valla, que podamos aprender a amar a Dios y amar a el prójimo. ¿Cómo hacemos esto? En Cristo Jesús, en el Señor. Si somos como Él, debemos andar como Él anduvo, dijo, ¿verdad?, San Juan. Muy bien. Y el día jueves tiene como título la ley como una promesa, como promesa de Dios. Y aquí claramente el autor de la lección dice lo que usted y yo sabemos. Por las obras de la ley nosotros no nos vamos a salvar. No podemos presentarnos delante de Dios, aunque las cumpla todas. No se va a salvar por las obras de la ley. Es a través del sacrificio de Cristo. Pero esto no significa que porque no nos salvamos por la obra de la ley, sino por el sacrificio de Jesús. Yo tengo que andar proclamando por ahí que esta ley no se puede guardar, que ni en Cristo. Eso no es el objetivo del Señor, es que nosotros lleguemos a ser igual que Él. Que podamos dejar de vivir nosotros y Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en mí, y yo le doy permiso que gobierne mi vida, yo le pregunto a usted, ¿podemos guardar la ley o no? En Cristo. No te me dice, no, sí, en Cristo. Él si vive en mí, yo voy a vivir en la vida de Cristo. Y aquí entonces leemos, ¿verdad?, en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 20 y 24. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es? El conocimiento del pecado. Lo mismo que dijo Santiago. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué nos pide la ley? Muerte al pecador. ¿Qué nos pide la justicia de Dios? Yo lo perdono. Pero hay un pacto que hizo en el monte Sinaí, y cada persona que acepta a Cristo acepta ese pacto. ¿Cuál es el pacto? Bueno, los pobres judíos dijeron todo lo que Dios nos diga haremos. Elena dice que se apresuraron, ¿verdad? No entendieron bien. ¿Quería Dios que hicieran todo eso? Sí, pero con la ayuda de Él, los atraía a Él. Acuérdense que el Señor los quería atraer a Él. ¿Había fuerza para hacer eso? Sí. ¿Por qué fueron eliminados? ¿Por qué fueron destruidos? ¿Por qué fueron deportados? Porque no guardaron la ley del Señor, violaron el sábado del Señor, no se entregaron a Dios de corazón, y el no guardar esa ley en Cristo, guiados por el Espíritu, hizo que ellos fueran destruidos. ¿Pasará lo mismo en el tiempo del fin? Sí, porque entregarse a Dios, decir que lo amo, es dejar que Él viva en mí, ¿verdad? Así que si aceptamos a Cristo, entendemos bien
que no nos podemos presentar delante de Dios y decirle, aquí está lo que yo he hecho. Porque en realidad el que guarda la ley no piensa eso en primer lugar. En segundo lugar, sabe que él no lo hizo. Sabe que lo que él hizo fue entregarse a Jesús. ¿Lo entiendes bien, por favor? Necesitas entender esto bien. No dejes de luchar, de entregarte a Dios para como resultado hagas las obras de Dios. ¿Dónde está la lucha? En entregarnos al Señor. Pero no habrá seguramente muchos que tomarán esto para decir, ¿verdad?, que no se puede. Yo les ruego que intente con Cristo, busque a Dios y usted vivirá una vida de victoria para honra. Yo siempre lo digo, para honra y gloria de Él. Pero estamos tan acostumbrados a hacer lo malo que realmente a veces queremos ir al cielo haciendo cosas malas y creyendo que porque Jesús nos perdona nos va a llevar en pecados abiertos. Y eso no es verdad, mi querido hermano. No voy a dar un estudio de eso ahora, pero nuestra lucha es entregarnos a Él para que podamos andar en las obras, que Él preparó de antemano. Así que aquí dice claramente, ¿verdad? Sigamos leyendo el pasaje. Finalmente, pues somos justificados gratuitamente por su gracia y mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí hay unos datos teológicos que sería bueno que nosotros podamos compartir. Bueno, en primer lugar, el término hebreo devarim, plural de davar, utilizado en los escritos de Moisés para escribir los 10 mandamientos, ¿verdad? No significa literalmente mandamiento, como ya estudiamos, sino palabras. Y puede significar promesa también. Los mandamientos de Dios son una promesa, dice aquí. Por eso davar es traducido en numerosos lugares, que es complicado, ¿no? Como un sustantivo, que sería muy fácil en el español, pero palabras como un verbo es más complicado en nuestro idioma, ¿verdad? No existe palabra en verbo, creo, en español, que expresa la idea de promesa. Es una promesa del Señor estos mandamientos, ¿verdad? Y también nos dice aquí los 10 mandamientos deben entenderse como promesas de Dios. Dice, destinadas a guiarnos por el camino correcto para que Él pueda hacer cosas maravillosas en nuestro favor siempre que le seamos obedientes. A veces hasta pareciera que hay como una contradicción entre lo que se quiere explicar, pero es muy sencillo. Mis queridos hermanos, Dios invita al pueblo de Israel al monte Sinaí, le dice que se preparen para entrar en su presencia, acercarse nada más, porque el que iba a subir de verdad a esa presencia gloriosa era Moisés a buscar esas tablas, y Aarón iban a subir, ni los sacerdotes podían entrar, pero el pueblo tenía que cumplir requisitos, y entonces Dios repetía y oyeron esas palabras, y después Moisés llevó las tablas de piedra. ¿Cuál era el pacto? Bueno, Dios los hacía su especial tesoro y ellos se comprometían a obedecer su palabra. El problema fue que se equivocaron. Dice Pablo que iban tras la ley sin fe. Tenían que haber ido, ¿verdad?, pidiéndole a Dios que los ayudara, que la gloria fuera para Dios, para hasta el día de hoy, ¿verdad? La gloria la quieren los israelitas. Quieren obedecer por su cuenta para decir, yo lo hice. Ahí está la diferencia de la salvación. Cuando yo me presente al Señor y espero salvarme, yo no voy a decir que he guardado nada. Yo voy a tirar mi corona, porque sé que si algo bueno he hecho, si obedeció esos mandamientos, que seguramente fueron imperfectos, pero que a través de su sangre, si persevero tratando de obedecerlo y pidiéndole a Dios que me ayude, yo estaré por la gracia de Dios. Pero jamás usted me va a escuchar diciendo en este canal que la ley de Dios con Cristo no se puede guardar, que Cristo lo es todo y su ley no es importante, porque Cristo dijo que la ley de Dios estaba en el centro de su corazón, es su carácter, es una promesa. Y como hemos visto, hay diferentes funciones de la ley en sí. La ley es para que nosotros podamos vivir el amor, practicar el amor con Dios y el amor al prójimo. Hemos llegado al final
de esta lección, ¿verdad? Lo último que decía la lección es que hay un término que usa en griego telos, ¿verdad? Que algunas personas, algunos que no entienden muy bien, creen que cuando Cristo dice, o Mateo dice que Cristo es el fin de la ley, la toman como si Cristo la abolió. Hoy ya vivimos sin ley, pues una anarquía. Pero en realidad la mayoría de los cristianos simplemente creen que el sábado es el que fue abolido porque creen que es para los judíos. Esa es la verdad. Pero sí creen los 9 mandamientos, solo que el sábado, para no identificarse con los judíos, que sería otro estudio, hay unos temas que tengo allí que puedes ver cómo fue que se cambió la ley de Dios del sábado al domingo, y que si quieres puedes buscarlo y te va a ampliar más este concepto. Pero la palabra telos tiene que ver con objetivo, goal en inglés, ¿verdad? El objetivo de esta ley era llevarnos a Cristo. Por eso cuando Cristo le aparece a los discípulos en el camino a Emaús, que todo el mundo quisiera saber, lo que estudiamos la Biblia, que fue el estudio bíblico, dice que él pasó por la ley de Moisés, o sea, la ley también es el Pentateuco, siguiendo por los profetas y los salmos, y le fue indicando que todos esos escritos apuntaban al Mesías, al Salvador. Mi hermano, que Dios nos ayude, que esta lección sea para nosotros realmente un estudio que nos ayude a prepararnos en el caminar que tenemos hacia la patria celestial. Realmente deseo que pases un feliz sábado, ¿verdad? Y que al estudiar esta lección puedas poner en práctica, yo también quiero ponerlo en práctica, lo que hemos aprendido. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.